Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver una aplicación de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se utilizan para resolver todo triángulo rectángulo, pero únicamente se aplica para resolver un triángulo rectángulo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner diferentes casos. Aquí, por ejemplo, nos dicen que conocen este lado, que vale 12 centímetros, y un ángulo. Y un segundo ejemplo, donde nos dicen que conocen dos lados, que son los catetos, ¿ok? Dijimos nosotros que el triángulo rectángulo pues es el único triángulo que tiene nombre, sus lados. Aquí siempre el que está enfrente del ángulo recto, que es este, de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa y se representa siempre con la letra C. Los otros dos lados que forman parte del ángulo de 90 grados se representan con la letra A o con la letra B. ¿Ok? De esta forma. Entonces aquí me dicen o me piden que determinar los valores faltantes en el triángulo. ¿Ok? Entonces aquí yo debo de determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale este ángulo llamado A mayúscula también, o alfa, como quieran, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a utilizar? Pues nuestras funciones trigonométricas y tenemos tres opciones. El seno de un ángulo es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente de ese ángulo que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sale? Entonces, si yo estoy trabajando con este ángulo que tengo aquí, este va a ser mi cateto adyacente y este va a ser mi cateto opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Siempre van a ser estas funciones trigonométricas. Eso quiere decir que yo las puedo encontrar, esas funciones trigonométricas, como escritas así. El seno de alfa o de 45 grados, perdón, 47 grados, que es lo que vale nuestro ángulo, va a ser igual a el cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es C. O también el coseno de 47 grados va a ser igual a el cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que es C. También puede ser la tangente de 47 grados, que es igual al cateto opuesto, que es B, entre el cateto adyacente, que es A. ¿Estamos? El orden de B y de A pueden cambiar, ¿sí? Los pueden poner donde sea, pero C siempre va a ser la hipotenusa, el lado del triángulo que está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nosotros podemos utilizar. Aquí tenemos la hipotenusa y tenemos 47. Eso quiere decir, yo conozco la hipotenusa, que es C, y el ángulo de 47. ¿Sí? Yo puedo comenzar con un seno. Pero también aquí, miren, aquí y aquí puedo comenzar con un coseno, como quieran. Aquí sí no puedo porque esta es una incógnita y esta es otra incógnita. Entonces tengo dos incógnitas. Yo siempre, para poder utilizar la función trigonométrica, debo de tener dos valores conocidos y uno desconocido. Entonces partamos de la primera, que es la función seno. Entonces decimos, seno de 47 grados es igual a el cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? Yo sé cuánto vale C, es un dato, entonces esta es mi única incógnita y la despejo. ¿Y cómo lo voy a despejar? Únicamente pasando esta C del otro lado del signo igual, y va a quedar C por el seno de 47 grados es igual a B. Entonces, ¿cuánto vale C? Vale 12 metros, 12 unidades por el seno de 47 grados. Y con eso yo encuentro el valor de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizar una calculadora o unas tablas matemáticas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la calculadora, ustedes tienen seno, coseno y tangente, ¿sí? Y esas son las teclitas que les va a ayudar para poder utilizar las funciones trigonométricas. Pero antes debe de aparecer aquí en su calculadora una letra D, ¿sí? Para que estén en el modo. Si uno tiene la D y tiene una R o una G, entonces están en diferente modo y les van a interpretar diferente el valor, de tal forma que les va a dar un resultado diferente. Entonces, si yo voy a utilizar grados, debo de estar en la letra D.
Si yo utilizo radianes, entonces debo estar en la letra R. O sea, que quiere decir que este ángulo se puede expresar, ya vimos en temas anteriores que se puede expresar en grados y radianes. Comúnmente vamos a trabajar siempre en grados, por lo tanto debe estar en D. Una vez que yo ya vi eso, entonces yo pongo aquí en mi calculadora 12 por la función seno. En mi calculadora aparece sin por las siglas en inglés y luego aprieto la tecla de 47. ¿Sí? Y eso me va a dar 8.776. ¿Qué quiere decir? Que esta operación es igual a 8.776 metros y eso es el valor de B. Ese es el valor de B y ya tengo conocido este dato. Ah, pero me falta A. Bueno, pues yo lo puedo hacer ya con este dato, ya conociendo a A. ¿Sí? Fíjense bien, ya no es una incógnita, ya puedo utilizar tangente. Ah, pero también puedo utilizar coseno. Entonces no hay problema. Yo utilizo el que quiera. En este caso vamos a trabajar con coseno. Decimos, por ejemplo, entonces aquí coseno de 47 es igual a A sobre C. Otra vez, este es mi incógnita y con este valor. Por lo tanto, lo agarro que está aquí dividiendo y lo paso del otro lado multiplicando y me queda que C por el coseno de 47, ¿sí? Es igual al valor de A. ¿Sí? ¿Cuánto vale C? Otra vez 12 metros multiplicados al coseno de 47 y eso va a ser igual a. ¿Sí? Otra vez aplico, pero en lugar de utilizar el seno, ahora voy a utilizar el coseno, entonces pongo 12 por el coseno de 47 grados, ¿sí? Y aprieto X y eso me dice que este producto es igual a 8.183 metros y ese es el valor de A y ahí está. Ya tengo encontrado dos valores de tres que me hacían falta. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué me hace falta ahora? Ah, me hace falta calcular el valor A. Pero al calcular el valor A, ¿sí? El ángulo A, este ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, estos lados cambian de nombre, ¿sí? Porque al cambiar de ángulo, entonces, si ustedes se fijan, este ahora va a ser mi cateto opuesto a este ángulo con el que yo voy a trabajar y este va a ser mi cateto adyacente. Entonces, fíjense bien, yo como quiero calcular el lado A y como ya tengo todos los valores, yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica. Comúnmente utilizamos tangente. Vamos a trabajar con tangente. Pero ahora yo digo que es la tangente de A. Ah, entonces, en la tangente de A es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero el cateto opuesto ahora vean dónde está. ¿Sí? Es A. Y el cateto adyacente es B. Entonces, mi nueva tangente me queda A sobre B diferente que aquí. ¿Por qué diferente? Porque cambiamos de ángulo. Son ángulos diferentes. ¿Sí? Entonces, yo quiero conocer, porque este es mi incógnita y este sí lo conozco y este también lo conozco. Entonces me quedaría la tangente de A es igual a, ¿cuánto vale el lado A? Aquí está 8.183 metros. Y el lado B, ahí está, 8.776 metros. Y ahí se cancelan los metros. Entonces hacemos la división. La tangente de A va a ser igual a, ahí vemos entonces que dividimos 8.183 entre 8.776. Igual, y entonces me da que la tangente de A es igual a 0.932. 4. ¿Ok? Pero yo no quiero saber cuánto va la tangente de A. Esto me va a dar si yo voy a las tablas. Pero yo lo que quiero saber, cuánto vale este ángulo. Esa es mi incógnita. Entonces, esta función se pasa del otro lado del signo igual y se debe de pasar como un arco tangente de 0.9324. En su calculadora, este arco tangente lo escriben como perdón, vamos a poner el seno. No, la tangente inversa de 0.9324. Entonces aquí ustedes deben de poner shift porque voy a utilizar la tangente inversa. Tan para que me aparezca
tangente a la menos 1, ¿sí? Y entonces, ahora sí pongo el valor que es 0.9324, ¿sí? Y le doy igual. Y entonces, el ángulo A vale 42.99 grados. Un aproximado a 43. ¿Por qué digo un aproximado a 43? Bueno, porque ustedes en realidad, conociendo este ángulo y este ángulo, sabemos nosotros una reglita que también aprendimos en clases pasadas, que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo debe ser 180 grados. Entonces, si ya tienen 47 grados más el ángulo recto que vale 90, más A, pues me tiene que dar forzosamente 180 grados. Eso quiere decir que A es igual a 180 grados y este lo paso restando menos 90 y este lo paso restando menos 47 y entonces A es igual a 43 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y fíjense cómo este dato y este son casi iguales, ¿sí? Ahora, ese es otro ejemplo. Aquí está diferente. Aquí me dan los dos lados. Otra vez, este va a ser mi ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, este le voy a llamar C. Y cualquiera de esos le puedo llamar A o B. Lo voy a hacer al revés. Si a aquel le llamé, que tiene esta posición le llamé A, ahora le voy a llamar B. Y a este le voy a llamar A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ustedes lo deciden. ¿Sí? No hay una regla. Ahora, yo voy a calcular este angulito que tengo aquí. Vamos a llamarle alfa. Entonces, si con este voy a trabajar, eso quiere decir que este lado va a ser mi cateto opuesto y que este otro lado va a ser mi cateto adyacente. ¿Por qué es opuesto? Porque está enfrente del ángulo con el que yo voy a trabajar. Y este es adyacente porque está a un ladito. Entonces, mis funciones trigonométricas serían el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Si yo lo traslado a mi triangulito, entonces el seno de alfa es igual a el cateto opuesto que se llama A entre la hipotenusa que se llama C. El coseno de alfa es igual a mi cateto aquí adyacente que es B entre mi hipotenusa que se llama C. Y la tangente de alfa es igual a ¿qué? Al cateto opuesto que se llama A entre el cateto adyacente que se llama B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo forzosamente debo de conocer un ángulo primero, antes de hacer otra cosa. Entonces, esto me obliga a utilizar primero esta función trigonométrica, la tangente. Entonces, vamos a comenzar con la tangente, ¿ok? Vamos a calcular la tangente, para calcular el ángulo. Entonces, digo yo, la tangente de alfa es igual a mi cateto opuesto, que vale 14 centímetros, entre el adyacente, que vale 18 centímetros. Ahí se cancelan las unidades y me queda entonces que la tangente de alfa es igual, la tangente de alfa es igual a 14 entre 18, ¿sí? Y 14 entre 18, ¿a qué es igual? Entonces ponemos en nuestra calculadora 14 entre 18 y eso me da .7777. Entonces aquí va a ser 0.777. Mientras más dígitos, pues es un poco más exacto. Pero nosotros siempre vamos a trabajar hasta milésimas. Entonces yo pongo, vuelvo a repetir, yo no quiero la tangente de alfa, yo quiero el ángulo. Entonces, esta tangente, ya la vimos en este ejercicio, lo pasamos del otro lado del signo igual y pasa como un arco tangente, que en la calculadora lo ponen como tangente inversa. ¿De qué? De .777. ¿Sí? Así. Entonces yo agarro y pongo, para sacar esta, en mi calculadora, primero debo de apretar Shift, tan, y aparece ahí tangente a la menos 1. Entonces ahora pongo de .777, ¿sí? Y entonces eso me dice que alfa es igual a 37.847 grados.
Ese es el valor de alfa. ¿Sí? Ahora bien, vamos a llamarle ese beta. Ah, bueno, entonces aquí ya lo vieron cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Al invertirlo, estos valores se van a cambiar. O bien simplemente decir alfa más beta más el de 90 grados es igual a 180 grados. Y entonces ahí despejo a beta, ¿no? Y beta va a ser igual a 180 grados. Lo paso y pasa restando. Y también este alfa lo paso aquí restando. Entonces me queda que beta es igual a 180 grados menos 90 menos 37.847 grados. Entonces beta va a ser igual ahí. Y entonces lo hacemos eso en nuestra calculadora. 180 menos 90 menos 37.847. ¿Sí? Y eso me da que beta vale 52.153 grados. Ustedes pueden utilizar esta regla o bien con la función tangente. ¿Sí? Aquí siempre vamos a representarlo así, independientemente que nosotros sabemos que este ángulo se puede convertir en grados, minutos, segundos. Así lo vamos a dejar para este tema, ¿ok? Y ahora me hace falta conocer C, ¿sí? Yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica, ya sea seno o coseno, ¿sí? Vamos a utilizar, pues, seno de alfa. Entonces decimos, seno de alfa es igual a A entre C. Yo quiero conocer C. Ah, pero ahora C está aquí. Y para despejar a mi incógnita, no puedo despejarla si está en el denominador. Entonces, primero la debo de pasar al numerador. Y me queda C por el seno de alfa es igual a A. Ya está en mi numerador. Esta sigue siendo mi incógnita. Entonces, este valor que está aquí multiplicando lo paso y va a pasar dividiendo. Y entonces me queda C va a ser igual a el lado A entre el seno de alfa. Entonces ahora se va a hacer igual al lado A, que vale 14 centímetros, entre el seno de alfa, que vale 37.847. Entonces me da ahí un valor de C y hago esa división, que es 14 entre el entre el 37, ¿verdad? Seno de 37. De 37.847. Y eso me da que 22.817. Y ya quedó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero ya quedó.